Muchísimas gracias a Luz de Trento por invitarme a venir. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, que seguro que tenéis cosas importantes que hacer y que habéis quitado un poco de vuestro tiempo para dedicarlo a estar aquí. Vamos a hablar de feminismo y de otras cosas, porque para entender lo que es el feminismo hay que hablar de otras cosas también. Y yo creo que para empezar hay que definirlo. Y para definirlo, el feminismo se está siempre vendiendo bajo el paraguas del feminismo tradicional, el feminismo del siglo XIX, que defendía algo legítimo, que era que los hombres y las mujeres tuviéramos los mismos derechos. Pero es que el feminismo ya no es eso. Hace unos meses, me pidieron para una entrevista, para una revista catalana, me preguntaron qué pensaría Jane Austen, la escritora, del feminismo actual. Me lo preguntaron porque sabía que me gustaba Jane Austen. Por si alguien no lo sabe, es una escritora inglesa de finales del siglo XVIII, y yo dije que opinaba que a Jane Austen el feminismo actual le parecería algo horrible. Jane Austen en sus novelas siempre hablaba de mujeres, las protagonistas de sus novelas siempre son mujeres, y siempre hablaba de mujeres valientes, de mujeres fuertes, no voy a decir empoderadas, de mujeres buenas, de mujeres que buscan el bien y que buscan en el hombre un compañero y una persona que entienda el bien y el mal igual que ellas. Ese es el feminismo que podríamos decir que ella entendería y que a lo mejor hubiera podido comprar el feminismo del siglo XIX. Yo creo que las formas no, pero a lo mejor el fondo sí. Pero es que el feminismo actual es algo completamente diferente. Si, por ejemplo, hablamos del liberalismo del siglo XIX y el liberalismo actual, todos vemos que hay diferencias, y en el tema del liberalismo no me voy a meter porque es tan amplio y hay tantas ramificaciones que mejor no entro. Pero, por ejemplo, el conservadurismo del siglo XIX no tiene nada que ver con el de ahora. Lo que defendían los Tories en Inglaterra no tiene nada que ver con lo que se defiende ahora. El conservadurismo norteamericano, algunas cosas sí, pero otras es bastante diferente al conservadurismo español. Entonces, usar el mismo término para hablar de cosas distintas es un engaño. El feminismo, como he dicho, pedía la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero ahora el feminismo ya no tiene nada que ver con eso. En Occidente, que esto me lo habréis oído decir si me habéis escuchado alguna vez 1000 veces, en Occidente los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Entonces, ¿qué es el feminismo occidental? ¿Qué es? Pues yo diría que el feminismo occidental es una religión. Realmente la religión es la ideología de género, el feminismo sería una ramificación de esa religión. Y en esta religión la mujer es una deidad, no es una persona normal, es una deidad. Y a esa deidad pues hay que rendirle tributo y sacrificios, y por ejemplo se hacen sacrificios humanos a esa deidad, se sacrifican a los hombres, se sacrifican niños, se sacrifican derechos fundamentales, y si disientes, si dices o haces algo que no aprueba el feminismo, es un pecado mortal, pero es una religión. Y todo gira en torno a la mujer. Ya no es que la mujer esté en el centro, como dicen las feministas, es que la mujer está en un altar. Y como antes teníamos los mismos derechos y ahora ya no, ahora la mujer tiene privilegios, porque como es una diosa, pues se nos debe absolutamente todo lo que queramos. Y yo creo que nos podemos preguntar por qué, después de tantos siglos de relaciones normales entre hombres y mujeres, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué hay que empezar a tratar a la mujer como una deidad? Y yo sobre todo veo dos razones. Una de las razones es el dinero. Es la razón menos importante, pero es una razón muy importante. El feminismo, sabéis que mueve muchísimo dinero desde arriba, porque el feminismo también, de la ideología de género, también lo he dicho otras veces, es una revolución desde arriba. Lo normal es que las revoluciones suelen ser necesidades sociales que se dan en un determinado momento, o ciertas reivindicaciones, y el pueblo se las pide a los gobernantes. Pero en este caso la ideología de género y el feminismo no. Es un invento que se ha inventado desde arriba y que se nos ha ido imponiendo, y ahora iremos viendo de qué formas, hacia abajo hasta que le llegue a la gente y hasta que nos penetre por todos lados.
Esto supone que desde Naciones Unidas, organismos supranacionales, organismos internacionales, el Estado, etcétera, se va dedicando millones a promocionar el discurso del feminismo. Entonces, el dinero es un objetivo fundamental del por qué este cambio de paradigma del ser humano. Y la razón más profunda y la razón más grave es que se pretende conseguir la alienación colectiva. Se pretende cambiar completamente la naturaleza humana. Se quiere cambiar nuestros cerebros, es ingeniería social. Se quiere conseguir poder, el objetivo es el control. Y ya el objetivo último es destruir al ser humano. Destruir la familia, destruir el matrimonio, pero esencialmente destruir al ser humano. Esos son el dinero y la alienación colectiva y la destrucción del ser humano, los objetivos fundamentales del cambio, de este cambio absurdo de que ahora tengamos que rendir tributo a la mujer. Y en principio podemos pensar que si es un planteamiento absurdo, ¿cómo consigues? Si yo ahora digo aquí una majadería, pues va a ser difícil que me creáis. ¿Cómo han conseguido imponerlo? ¿Cómo han conseguido que cada vez más gente les crea? Pues el cómo, básicamente hay dos formas. Una es a través de la mentira, que ahora lo vamos a desarrollar, y otra es a través del sufrimiento, que nunca se habla de ello y hay que hablarlo. A través de la mentira, para hablar de la mentira, de todas las mentiras que nos están contando y algunas sin querer nos las están colando, yo creo que hay que primero explicar algún concepto del ser humano para que entendamos bien por qué el feminismo y por qué la ideología de género hacen tanto daño. A ver, el ser humano tiene tres facetas: cuerpo, mente y espíritu. Las tres, todos tenemos las tres facetas. Y según qué parte cuides más, tu personalidad y tu felicidad cambiará. Cuando el ser humano no cuida las tres facetas, cuando no hay armonía entre mente, cuerpo y espíritu, el ser humano es infeliz. Y quiero decir otra cosa de la persona, que el ser humano está hecho para amar y para ser amado. Y teniendo estas cosas en cuenta, vamos a entender mejor por qué el feminismo hace tanto daño y dónde nos está atacando. Estaba hablando de las mentiras como uno de los métodos para oprimirnos del feminismo y, por ejemplo, mentiras sobre el concepto de persona, sobre el concepto de mujer. Se nos pueden ocurrir a todos muchísimas que nos cuentan. Pues nos cuentan una muy que usan mucho, que es que la mujer está victimizada, porque quieren que la mujer tenga miedo para que tenga que recurrir al Estado o a la institución, autoridad X, para que sean ellos los que le protejan. Para hablar de la mujer como víctima hay que hablar del hombre mal. Hay que decirle que hay un peligro y que se tiene que proteger de él. Para eso tienen que contarnos mentiras de los hombres también. ¿Qué más mentiras nos cuentan sobre la mujer? Pues, por ejemplo, mentiras sobre la maternidad. Nos han vendido que la maternidad es una carga, que es algo malo, que lo que nos libera es el aborto, que lo que nos libera es decidir sobre nuestro cuerpo, que a mí me sorprende que a día de hoy alguien siga, no sé, que inventen otro mantra, pero que el mantra de que es nuestro cuerpo con los conocimientos científicos que hay hoy en día, pero bueno. Entonces, te cuentan que la maternidad te va a quitar libertad. Hace poco, lo tengo que decir, como has nombrado al PP, pues lo tengo que decir, que asociamos siempre este discurso más con la izquierda, y hace no mucho un discurso de la señora Ayuso hablando de la maternidad. Voy a ser suave, pero bueno, ella decía que la maternidad, que claro, que es que con hijos pues no puedes viajar y no puedes ver series, que es una faena lo de la maternidad, que hay que entenderlo. No dijo literalmente, para que no digáis que manipulo, no dijo literalmente que era una faena, pero dio a entender que es verdad que te quita muchos planes muy divertidos que podrías hacer. Y no te cuentan la realidad de la maternidad. ¿Que exige generosidad? Por supuesto. ¿Que exige sacrificio? Por supuesto. Pero es que el amor exige generosidad y exige sacrificio. Y una cosa que yo digo muchas veces, que soy muy cursi, pero es que es así, que la maternidad, incluye maternidad y paternidad, ¿vale? Perdón. Maternidad y paternidad significa
querer, o sea, cuidar y conocer al amor de tu vida, porque un hijo es el amor de tu vida. Y nunca se habla de la maternidad o la paternidad como la relación con el amor de tu vida. Siempre se habla como que es algo que te estorba. Esa es otra de las mentiras que nos han contado. Otra, que por ejemplo, esta me hace mucha gracia, sabéis todos que la ideología de género y el feminismo nos han hipersexualizado, o están intentando hipersexualizar a la sociedad. Entonces, es muy paradójico que te están vendiendo que han liberado a la mujer, que ahora te puedes acostar con quien quieras, que toda la vida la mujer que quería lo ha hecho, pero bueno, que es fantástico acostarte con quien quieras, libertad sexual llevada al extremo. De hecho, te animan, porque esto a lo mejor es un poco, se ofende a alguien, pero incluso el canon de belleza que nos están transmitiendo, de belleza por llamarlo de alguna manera, lleva a esa sexualización. La cirugía estética, pues muchas mujeres, que no entro en casos concretos, ¿vale? Pero en general, y lo digo para que le demos una pensada, por ejemplo, con la cirugía estética, pues casi ninguna se opera las orejas, ¿vale? Se operan otras cosas, se busca un físico sexualizado, se busca apelar al instinto sexual del hombre, pero luego no las mires, que les estás acosando, luego no le digas guapa o cosas que se me ocurren, no les puedes decir nada. Es absolutamente contradictorio. O sea, están animando, nos han impuesto cánones de, digo, belleza, entre comillas, cánones físicos absurdos, que, bueno, no voy a extenderme con el tema de eso porque me puedo cebar mucho, pero que nos están imponiendo unos criterios, una conducta sexual entre hombres y mujeres, para luego decirte que si un tío quiere acostarse contigo es un machista, si te mira es un machista, si te dice guapa es un machista. ¿En qué quedamos? Se cae por su propio peso todo lo que nos están vendiendo. De los hombres que nos venden, pues de los hombres nos venden que es agresivo, que es torpe, que es hostil, que vivimos en un mundo peligroso, porque hay hombres, y nunca se habla de lo que puede sufrir un hombre, de la ternura que puede tener un hombre como padre, como pareja, como amigo, no, porque entre tíos no creo que seáis tiernos, pero que la capacidad de ternura que puede tener un hombre, la capacidad de sacrificio, la capacidad de amar, jamás se habla de eso, porque lo único que interesa que sepamos de los hombres es que son agresivos, violentos, etc. Y claro, por todo lo que he estado diciendo, lo que se vende también de las relaciones entre hombres y mujeres es falso. También no se habla nunca del matrimonio como algo bonito, como algo bello. Ya si hablas del amor para toda la vida, horror. Ya eres, ¿qué cosas me dicen a mí Rita Maestre cuando hablo del amor para toda la vida y tal? Me dice que la tribuna del ayuntamiento, que no es un púlpito, que deje de decir esas cosas, que las mujeres ya están liberadas, etc. Pues eso es la liberación que están consiguiendo, que nos podamos operar, que podamos acostarnos con cualquiera, que no lleva a la felicidad, además, porque es devaluar completamente lo que son las relaciones sexuales. Y si os fijáis, lo que he dicho al principio de que las personas somos mente, cuerpo y espíritu, todas estas ideas llevan a que el ser humano solo se centre en el cuerpo. Solo en el cuerpo. Y de tu mente ya se encargan ellos, contándote basura, contándote estas ideas de que el hombre es tal, que la mujer es cual, que la maternidad es horrible. De tu mente ya se encargan ellos. Y el espíritu, la parte espiritual, no existe. O sea, la ideología que transmiten en ningún momento va a dar felicidad al ser humano. Nunca. Porque solo incide en el cuerpo. Y de la mente se ocupan ellos. Y quiero hablar también, he hablado de las mentiras, luego se me ocurrirán más porque luego hablaremos de cómo se plasma todo esto que es en la legislación, pero he mencionado el sufrimiento. El sufrimiento yo siempre digo que es la gasolina de la ideología de género. La ideología de género, por extensión el feminismo, se alimentan de sufrimiento y provocan más sufrimiento. Una persona que está bien, que está sana de mente, que es feliz,
no les va a escuchar, no les va a hacer ni caso. La ideología de género necesita personas que sufren y es en las que hacen mella. Y bueno, luego lo explico con las leyes, pero he dicho, producen sufrimiento y parten de sufrimiento y producen sufrimiento, porque ¿qué solución nos dan para, por ejemplo, al final no estoy adelantando, pero cuando lo plasman en la legislación, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo la ley de violencia de género. ¿La ley de violencia de género qué dice? Pues la ley de violencia de género dice que la mujer, esa deidad, todo lo que diga es ley, va a misa, dice que el hombre es una persona agresiva, a la mujer hay que creerla pues que es de traca, o sea, por tener útero te tienen que creer, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y partiendo de esa premisa, esa ley la utilizan muchísimas mujeres para denunciar a hombres. Vale, esa mujer que denuncia, ¿cómo está? ¿Creéis que es feliz? No, no estoy hablando de las mujeres que son maltratadas, estoy hablando de la perversión de la ley de violencia de género. Pues una mujer que denuncia falsamente no es feliz, es una mujer profundamente herida, en muchos casos taradísima. Es una mala persona, pero esa taradez, si existe la palabra, esa tara viene de heridas previas. Es una mujer que ha sufrido, y no la estoy disculpando ni de lejos, una mujer que denuncia falsamente, pero que hay un origen. Una pareja que se está divorciando, que se está separando y ella utiliza la ley de violencia de género para conseguir la custodia de los hijos, estamos partiendo de un matrimonio roto, de dos personas que sufren. Y voy más allá. Incluso en muchos casos, porque he tratado muchos hombres que se han casado con psicópatas de estas, son hombres que también sufrían y por eso eligieron mal, porque cuando uno sufre y cuando uno tiene heridas, elige mal. Los niños. ¿Qué pasa cuando unos niños, los hijos de un matrimonio, tienen que vivir esta denuncia? Esos niños van a sufrir, ya están viviendo un sufrimiento en mayor o menor medida de un matrimonio que se rompe, que los hijos, por muy bien que lo hagamos los padres, siempre les duele ver que sus padres se separan. O sea, para el niño bueno no es, pero cuando encima ven que ya no pueden ver a su padre, ni a la familia de su padre, ni a sus abuelas, ni a sus abuelos, porque hay una denuncia, ese niño va a sufrir más. La ley de violencia de género, como otras de las que vamos a hablar ahora, parten de situaciones de sufrimiento previo y van a generar más sufrimiento, siempre, siempre. Y van siempre, como decía antes también, van a lo corporal, a lo emocional, a las tripas, a que esa señora se vengue de él porque está enfadada, van siempre a las tripas, van siempre como a la parte menos elevada de la persona. Tenemos, por ejemplo, la ley de libertad sexual, que es prima hermana de la ley de violencia de género. Por esa ley también la mujer denuncia, no hacen falta pruebas, luego a veces, gracias a Dios, los jueces instruyen bien y aciertan, pero las veces de calabozo, las noches de calabozo no te las quita nadie, pase lo que pase después. La ley de libertad sexual va, ahí ya es más descarado cómo va la parte más física y más corporal de la que hablaba antes. Y se trata al final de hacer lo mismo, de que la deidad mujer sea... Estoy intentando cruzar las piernas de curso muy alta, no me acabo de entender. Y se trata otra vez de deificar a la mujer, de criminalizar al hombre, de vender una imagen del hombre que no es. Y cuánta gente... ¿Cuántos hombres inocentes? Algunos se han quedado en el camino, Muchos se han quedado en el camino. Algunos no han sobrevivido a esa experiencia. ¿Esa mujer es más feliz por denunciar? ¿Esa mujer es más feliz en el caso de que a él le condenen? No, nadie es más feliz, aunque cubra una parte fea tuya, aunque una parte de maldad que todos podemos tener en mayor o menor medida, nunca eres feliz cuando tus malos deseos se cumplen. Nunca. ¿Esas leyes están solucionando algo? No, están creando muchísimo más dolor, pero que no perdamos de vista que parten de situaciones de dolor.
parten de personas que sufren. Un ejemplo paradigmático, aunque ya no es tanto de... Tiene que ver con el feminismo, pero sí, pero no. La ley trans. La ley trans, esos... se aprovechan de personas que no se sienten a gusto con su sexo, ya sea adultos o niños, pero hay que tener en cuenta que una persona que tiene disforia de sexo, yo nunca digo disforia de género porque no tenemos género, una persona que tiene disforia, que se siente de un sexo distinto con el que nació, esa persona no es feliz, esa persona sufre. Una persona trans es una persona que sufre. Y muchas veces sufre, y ya no os digo en niños con disforia, sufren porque han sufrido abusos sexuales, porque no se sienten queridos, porque han sufrido acoso, porque han sido abusados sexualmente, y por eso rechazan su cuerpo. La razón que hay la mayoría de las veces detrás de a veces hay un problema genético, pero son las menos. Todo este boom, esta oleada de transformaciones en masa de personas trans, como les están contando esa mentira, lo que hacen es que con una persona que sufre, que de verdad, que no lo perdamos de vista, parten de una persona que lo está pasando fatal por alguno de los ejemplos que acabo de poner y le cuentan que la solución a sus problemas, lo que le va a dar felicidad, es cambiar de orientación sexual o de identidad sexual y que eso le va a solucionar todos los problemas. Ya sabéis cómo acaba la historia. Eso nunca soluciona sus problemas, al contrario, ¿veis? Se alimentan de sufrimiento y producen más sufrimiento. Tenemos como, eso no se ve tan directamente, pero hay una ley que a mí me da mucha rabia, que nunca se menciona. ¿Se me ha oído hasta ahora? Que no se me oye más. Sí. La ley de igualdad de trato y no discriminación, que se la menciona muy poco y es la madre del cordero, esa ley. Por esa ley, los grupos se ve, o sea, es como que repite el esquema de la ideología de género perfecto y un poco del wokismo también, amplía mucho el radio. Entonces, por la ley de igualdad de trato, una persona, imaginaos que usted tiene un bar y va a contratar, necesita un camarero, y se presentan una mujer y un hombre, y usted contrata al hombre. Ella le puede denunciar y la carga de la prueba se invierte. Usted tiene que demostrar que no la ha dejado de contratar por discriminación sexual. Es una ley gravísima. Por ejemplo, imaginaos, tienes un piso y se lo quieres alquilar a alguien. Y entonces, aquí caben ejemplos, te viene pues va a ver el piso un camarero, por poner ejemplos más extremos, y un notario. Y tú dices, pues se lo alquilo al notario, que me da más garantía de solvencia económica. El camarero te puede denunciar por discriminación económica. Y la carga de la prueba, insisto, se invierte y tú tienes que demostrar que no le discriminaste. Muchas veces, por decir casi siempre, es imposible demostrarlo, no puedes demostrar lo que no has hecho. El mismo caso aplica para personas de otras razas. La ley de igualdad de trato, se habla poco de ella y habría que hablar más, porque ahí está todo el pensamiento progre o que la ideología de género, está todo ahí. O sea, a los grupos que ellos han dicho no se les puede tocar. No puedes elegir, que ahí está lo más grave de todo esto. No puedes decidir. Tú no puedes decidir a quién contratas, a quién contratas para el camarero de tu bar, a qué abogado contratas, a quién le pones de dependiente en una tienda, con quién haces negocio, porque te pueden denunciar. Yo creo que la gente no utiliza esa ley porque no la conoce, pero que podemos acabar todos en unas multas estratosféricas. Entonces, legislación, pues os he dicho la ley de violencia de género, la ley de libertad sexual, la ley de igualdad de trato. Hay muchas leyes contra la violencia de género, leyes trans, leyes LGTBI en las comunidades autónomas. En Madrid tenemos la del Partido Popular, ley trans del Partido Popular, ley LGTBI del Partido Popular, ley de violencia de género del Partido Popular.
han aprobado lo mismo. Y hace poco estaban presumiendo de ser ellos, siempre lo hacen, pero lo oí anteayer, me parece, ser ellos los precursores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. O sea, todos los partidos que aprobaron el pacto, PSOE, PP, etcétera, todos los demás, lo que están promoviendo es que vivamos en la mentira. Están promoviendo que haya una imagen repugnante del hombre, que haya una imagen de la mujer que aunque sea la deidad, pero la imagen, por lo que he explicado antes, su concepto, más que la imagen, su concepto de la mujer es patético también. Porque como he explicado, no entra una dimensión espiritual, es solo la parte corporal. Ese es su concepto de hombre y mujer. Pues eso está aprobado en toda España en leyes autonómicas por Partido Popular, PSOE y toda la izquierda. Bueno, toda la izquierda, como digo yo, y la izquierda perfumada, que es el Partido Popular. ¿Cuál es el resultado? Un sistema totalitario, una religión oficial, hay una religión oficial del Estado, el castigo al disidente que corresponde y en tema de legislación me parece importante hablar también de dos conceptos que son los neoderechos, los derechos que ha inventado la izquierda y luego el PP ahí va detrás, que son como el derecho al aborto, el derecho a la autopercepción, son derechos que esconden un complejo de Dios. Ya lo he explicado alguna vez, porque se busca controlar la naturaleza, dominar la naturaleza y la realidad biológica. Y para eso se pueden llevar por delante no ya derechos, sino vidas. Y está justificado si es mi deseo. Y si es el deseo de una de las personas que pertenecen a los grupos privilegiados. Y si una mujer dice que quiere abortar, tiene derecho a matar porque es mujer. Estos neoderechos son parte de la mentira que nos cuentan. Bueno, ya es que hemos llegado a neoderechos delirantes, porque el aborto, la autopercepción, pero ya hay algunos tan estúpidos como siempre lo pongo de ejemplo porque me dejó muy impactada, el teletrabajo con perspectiva de género. Es otro neoderecho. Entonces, ¿por qué? Con perspectiva de género, ¿por qué? Porque la que se va a beneficiar es la mujer. Es todo en función de lo que quiera la mujer y ya por extensión la ideología de género, alguno de los grupos que ellos digan. Todo, o sea, es una deidad, la mujer es una diosa para esta religión. Y están los neoderechos y por aquí invito también a que hagamos una reflexión y un debate sobre los derechos fundamentales, lo que son, porque ese debate se lo hemos regalado ese discurso se lo hemos dado a la izquierda. Ellos dicen lo que son los derechos fundamentales, que ninguno de los que ellos dicen son, y yo creo que las personas de bien debemos empezar a hablar y a defender lo que son derechos fundamentales, que es un debate apasionante, que ahora mismo, si nos pusiéramos a decir, habría diversidad de opiniones, pero creo que las personas de bien debemos tener claro y nosotros dirigir el debate de cuáles son los derechos fundamentales. Pues aparte de los neoderechos y esos derechos fundamentales inventados, está el pecado mortal de la religión feminista y de género, que es el delito de odio. Ahí entra todo. Cada vez que disiertas es un delito de odio. Cada vez que dices algo que no le gusta a una feminista es un delito de odio. Ya por no hablar de los distintos conceptos de violencia. Porque ahora, como todo lo que no le guste a esas personas, a esos grupitos, y en este caso a las mujeres, es violencia, pues hemos llegado a niveles de violencia, lo que llaman violencia de género, que es violencia contra la mujer, violencia machista, porque se supone que el hombre la ejerce contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. No hay ni un estudio que lo avale, ni un informe psicológico, nada, pero ellos dicen que es por ser mujer. Pero es que como todo lo que no le guste a la mujer es violencia, imaginaos todo lo que entra ahí. Es que hay violencia económica, porque está la discriminación económica que hablé antes con la ley de igualdad de trato, pues violencia económica es cuando tu marido a lo mejor te tendría que dar dinero y te da poco, o tu ex no te pasa la pensión, eso es violencia económica. Estamos hablando, por ejemplo, de violencia obstétrica. ¿Sabéis lo que es? No. Que ahora lo sabe. Cuando el ginecólogo utiliza unos métodos o utiliza unas herramientas con las que tú no estás de acuerdo. Para empezar, ¿tú cómo vas a estar de acuerdo con lo que haga un ginecólogo si tú no eres médico?
Pero entonces si a una mujer no le... pues me han sacado al niño con ventosa y yo prefería forceps, como si tú tuvieras autoridad para conocimientos para decir eso es violencia obstétrica y hay médicos denunciados por violencia obstétrica. La esencia es que todo lo que no le gusta a la deidad es un pecado y es violencia. Y ya lo que sea de hablar, lo que sea verbalizar esto, yo ahora mismo llevo media hora cometiendo un delito de odio gordísimo. Total. Y vosotros, por estar aquí, sois cómplices de delito de odio también contra la mujer. Entonces ese es el resultado. Cada vez menos libertad y sobre todo, que es lo más triste, la libertad es importantísima, pero lo más triste es que cada vez hay más personas que sufren. Estas leyes no han solucionado nada, pero ni de situación ni interno de las personas. Realmente al feminismo y a la ideología de género les importa un bledo que una mujer sufra violencia, que una mujer tenga unos traumas, que una persona trans... Lo primero que hay que hacer con una persona trans es acogerla, acogerla y averiguar qué es lo que la hizo sufrir para que su mente haya querido disociarse de su cuerpo. Eso es lo primero que hay que saber. ¿Qué le hirió a cualquier persona que sufre? ¿Qué fue lo que le hirió? A esta gente le importa un bledo, al contrario. Esta persona sufre, a por ella, esta es nuestra, y la vamos a terminar de destruir. Y por ejemplo, con el ejemplo que estoy poniendo ahora en las personas trans, veis que es otra vez el cuerpo. No hay dimensión espiritual para la ideología de género ni para el feminismo. Así que, bueno, pues si queréis preguntar algo, voy a ir terminando ya. Soluciones, pues queda bastante para poder solucionarlo, pero yo creo que lo primero es analizar con claridad lo que son, y espero hoy haber podido transmitir un poquito de qué aspectos, que no es solo los 4 mantras de sí, que son muy malos y que el hombre no es tan malo, no, hay mucho más que decir y hay que centrarse en otros aspectos de la persona. Entonces, yo creo que políticamente hablando, creo que hay que identificar muy bien cuándo nos la van a colar. No es aceptable ningún discurso que se centre solo en la mujer. No es aceptable. Los hombres y las mujeres, es increíble que haya que decir esto, pero los hombres y las mujeres somos iguales en dignidad. No es aceptable de donde venga un discurso centrado en la mujer. No lo podemos aceptar. Y para que, como a veces se nos cuela, hay personas que meten la pata con mejor, peor intención, que lo identifiquemos, que tenemos que defender la dignidad de los dos. Yo creo que tenemos también políticamente, que también lo he dicho alguna vez, tenemos que hablar bien de las cosas buenas. Y nunca se oye hablar bien de los hombres, bien de las mujeres, pero bien con lo que he hablado de esa grandeza y esa dignidad que tenemos las personas, de esas facetas de mente, cuerpo y espíritu, de esa faceta, de esa parte de que estamos hechos para amar y ser amados. Claro, el feminismo del amor no... El amor es opresión, es un patriarcado, que eso es muy importante también, las palabras que utilizan. Las palabras que utilizan nos van cambiando la mente y ya... ¿Qué me pasó hace poco? Que me dijo... gente que ya dice el plural desdoblado. Todos y todas. Pero gente normal. O sea, no personas sospechosas. Nos lo van metiendo para visibilizar a la mujer. Entonces, que estemos muy atentos y sobre todo políticamente que no dejemos pasar, que no se nos cuelen, que hablemos bien del hombre, de la mujer, del matrimonio, de la vida, de la maternidad, sin complejos. Y ya a nivel personal, que creo que también hay una parte que tenemos que hacer, que a lo mejor os parece un poco fuerte que diga esto, pero que creo que es importantísimo que nos cuidemos, que cuidemos nuestro cuerpo. No consiste solo en ir al gimnasio, no miro a nadie. Cuidar nuestro cuerpo es tratarlo con la dignidad que se merece, como hijos de Dios. Cuidar nuestra mente, y por ejemplo, cuidar nuestra mente, yo muchas veces digo
que en realidad, a pesar de estas cosas horribles que vemos, el mundo está lleno de bien, verdad y belleza, lleno. Pero vemos el bien, la verdad y la belleza en películas, en libros, en música, en ratos con las personas que queremos. Ahí hay bien, hay verdad y hay belleza. Lo tenemos al alcance de la mano. Pues de verdad que creo que si tenemos en armonía mente, cuerpo, espíritu, si llenamos los tres de bien, verdad y belleza, esas ideologías infectas se chocarán contra nosotros porque seremos indestructibles.